Recuerdo que hace algunos años salimos de viaje con la familia. Yo era muy pequeño y cuando estábamos retirándonos del lugar en donde nos habíamos hospedado, mi padre tenía que ir a buscar el vehículo y él dio la siguiente instrucción: no se muevan, espérenme aquí. Por alguna razón, a pesar de mi corta edad, él decidió darme la responsabilidad de que contuviera a la familia para que no se fueran para otro lado. Eso fue un poco complicado, se molestaron conmigo. Cuando mi padre regresó, todos se quejaron con él de que el pequeño no les había permitido dar ni siquiera ni un solo paso. Él me felicitó porque me dijo: hiciste lo que tenías que hacer, te mantuviste firme. Y ese es precisamente el llamado para esta semana en la lección de la escuela sabática. Un llamado para que lo que hemos aprendido, en ello estemos firmes. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Reyes. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Reyes, al capítulo 6 y el verso 16. Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 16. Y la palabra de Dios dice: y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hemos estado estudiando durante este trimestre básicamente la necesidad de establecer una relación íntima con el Señor. ¿Cuáles son las características que debe tener aquella persona que ya ha establecido esa relación? Y ahora parece que para concluir la epístola, Pablo entonces decide dar la instrucción final. ¿Cómo conservar, cómo estar firmes respecto a esa instrucción que hemos estado recibiendo? Y para eso vayamos entonces a la parte final de Efesios en el capítulo 6 del verso 10 al 20. Y haciendo un análisis un poco cuidadoso, en el verso 10 entonces leemos lo siguiente. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es interesante hacer notar lo siguiente: está de más. No es necesario que tú te pongas a considerar qué tienes que hacer tú. La verdad es que nosotros no tenemos nada que hacer. Es más, si queremos hacerlo, parece que estorbamos. La fortaleza, el mérito, todo absolutamente deriva de nuestra relación con Dios y es Él en nosotros, no nosotros ayudándole. No tenemos nada que ayudar. Así decía una persona hace mucho tiempo en Argentina: oye, ¿en qué quieres que te ayude? Y ella contestó: con que no me estorbe, ya hiciste suficiente. Y esa parece que es la situación que nosotros necesitamos hacer. No estorbemos el proceso, no estorbemos el trabajo que lo va a hacer de manera extraordinaria y sobre todo perfecta del Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo lo que nosotros vamos a proyectar hacia los demás, hacia aquellos que nos están rodeando. Así que esa fortaleza, ese poder viene como resultado de ya no vivir nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, su Espíritu inundándonos por dentro. Y dice el verso 11 entonces: vestíos de toda la armadura de Dios. Nos detenemos en este punto. Hago referencia, hago un recordatorio al vocablo vestirse, este verbo en el cual dentro del contexto bíblico nos está refiriendo a que estábamos desnudos porque estábamos desprovistos de esa relación íntima con Dios. Pero en este momento el vestuario, ese significado de haberme casado con el Señor, de ser parte de Él, de estar sujeto a Él, de estar dependiendo de Él, implica entonces que el vestuario, la representación que ahora tengo, no es la mía, es la de Él. Y es la única forma, de acuerdo a lo que dice el verso 11, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Inténtalo por tu cuenta, trata por ti mismo. Nota entonces y recuerda que te darás cuenta que siempre hemos fracasado. Tardaremos unos cuantos días en tratar de perseverar sobre lo que hemos decidido
pero finalmente terminamos fracasando. Es únicamente cuando Él en nosotros podemos tener la posibilidad de vencer al enemigo. No hay otra manera. Seguimos entonces ahora con el verso 12. Entendamos, dice Pablo, no tenemos la lucha, nuestra lucha no es contra personas comunes así como tú y yo, contra sangre, dice la palabra de Dios, contra sangre y carne, sino contra principados, aquellos que pretenden ocupar un lugar en el que posteriormente, como consiguiente, llegarán a ser rey. Es que él pretende ser rey, por eso es que es un príncipe, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Esto es una lucha no de bienes, no de posesiones, es una lucha de quién es el que realmente está reinando dentro de mi corazón, qué espíritu es el que vamos a permitir que inunde mi vida. Esa es la razón por la cual, si queremos rechazar el espíritu del enemigo, es importante, es urgente, es necesario, es indispensable que entonces el espíritu que inunde nuestro corazón sea el del Señor. Únicamente en Él tenemos esa fuerza, ese poder para poder salir adelante y entonces vivir a semejanza de Él. Sigue diciendo la palabra de Dios y ahora estoy en el verso 13. ¿De qué manera podemos entonces batallar contra el enemigo? Verso 13. Por lo tanto, tomemos toda la armadura de Dios. Atención, la palabra de Dios aquí está diciendo que es toda. Oye, tú no puedes aceptar a Jesús por partes, tú no lo puedes aceptar por episodios, no vas de a poco, vas de una forma total y abandonada por completo. Tú no dejas que medio te abrace, tú no dejas que medio te tome la mano, debes de dejar que Él te abrace por completo, te rodee por completo, te tome bien de la mano, te inunde por completo. Toda la armadura de Dios, y sigue diciendo el verso 13, para que entonces, solo entonces, podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí quiero detenerme un instante para reflexionar sobre el punto de estar firmes, o en otras palabras, para quedar en pie, para estar en pie. Esto me recuerda a Apocalipsis en el capítulo 6. Así que si usted me acompaña, vamos para allá. En la situación, en el episodio en el cual se desarmará todo este mundo y su historia, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, que en el ir y venir de las circunstancias difíciles, habrá entonces un grupo muy grande de personas que dirán entonces, dice el verso 16, y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. No tienen esa relación espiritual. No está Dios con ellos y entonces sí está todo contra ellos, pero hay un grupo especial y el verso 17 pregunta, es que ese gran día para estar firmes de su ira ha llegado. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar firme? ¿Quién podrá seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está sucediendo, de la presión social, de esa gran ola de pecaminosidad y de maldad, ese gran desboronamiento social de la moral que nos está inundando, que a nuestros hijos está atacando constantemente? ¿Quién podrá estar firmes? El capítulo 7 de Apocalipsis habla acerca de un pueblo especial, pero este pueblo tiene una característica, es que ya no viven ellos. Sí, es verdad. Tú dirás, es que el hermano Carlos se vuelve repetitivo. Constantemente no hay forma de que en alguno de sus temas no deje él de mencionar que debemos ya no de existir nosotros, sino que debe existir Jesús en nuestro lugar. Pero apreciados amigos, hermanos, es que esa es la razón de ser de 66 libros que componen la palabra de Dios. Únicamente ese vocablo, por esa razón, es que la relación con el Señor no es complicada, no es difícil, no es un tema de gran profundidad, es un tema simplemente de aquel que te enamora y tú le aceptas, de aquel que te conviene porque te ha mostrado que todo de Él hacia ti es amor y es el deseo de que tú salgas adelante y que vivas para siempre. Esa es la razón por la cual
la palabra de Dios trata de ver cómo nos cobija dentro de una nube de amor para que nosotros le aceptemos a Él, que le digamos que sí, que ya no vivamos nosotros, que viva Él en nuestro lugar. Regresemos entonces a Efesios otra vez al capítulo 6. Si la razón de ser entonces es estar firmes, poder estar en pie, dice la palabra de Dios entonces en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí me detengo de nuevo una vez más. La palabra verdad identifica a Jesús. Recuerde usted lo que dice Juan capítulo 14, verso 6. El Señor expresa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, poniendo las palabras tal y como deben ser en su orden, estamos pues, la única forma de poder estar en pie es cuando nosotros tenemos una relación íntima con aquel que es la verdad. Verso 15, importante, tú no puedes aceptar a Jesús y dejarlo encerrado dentro de ti. Tú no puedes establecer una relación íntima con el Señor, ver las maravillas de Jehová en tu vida y quedarte encapsulado y quedarte aislado. Es imposible. Dice la palabra de Dios, verso 15, que haciendo la similitud de este uniforme militar que ejemplifica Pablo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Toma nota. Tus pies deben de tener un movimiento rápido y veloz. Tienes un mensaje que contagiar a otros, que anunciar a otros. Es importante, es alarmante poderlo hacer, porque es algo de vida o muerte, pero no pasajera. Estamos hablando de algo que es trascendental, y trascendental porque es para la eternidad. Es necesario que una vez tú te encuentras con Jesús, comiences a compartirlo. Bueno, aparte de eso, que es inevitable realmente hacerlo, porque la necesidad te inunda dentro de ti. No puedes contener al Jesús que te está transformando la vida. La pregunta es, ¿qué mensaje es el que debo de compartir con los demás? Tal y como acabamos de decir hace apenas algunos segundos, si el resumen de todo el Evangelio es ya no vivir yo, sino que viva Jesús en mí, no te compliques la vida. No trates de ir más allá de lo que la palabra de Dios no te ha permitido poder descubrir. Algunos buscando algunos buscando cómo le ponen fecha a una segunda venida del Señor. Que si en el año 2031, que si en el 28. ¿Qué más da? Yo debo estar listo para encontrarme con Él cara a cara en cualquier momento. Listo, porque tengo una relación constante. Pero la palabra de Dios dice que es el evangelio de paz. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y se presenta a los discípulos después de haber resucitado y les dice, mi paz os dejo, no la que el mundo quiere dar. No, soy yo. Y ese pedacito de paz que te hace falta en el corazón, soy yo lo que te hace falta para estar completo en tu vida. Soy yo el vacío, soy yo la pieza que le hace falta. Soy yo la paz. Tal y como era en el sacrificio del Cordero. Igual ahora, apreciados amigos, no hay mensaje más importante, no hay nada más esencial, más básico, el extremo de la pureza, la esencia del mensaje es anunciar a Jesús. El Evangelio es eso, las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación únicamente es decirte que sí hay opción para enjugar las lágrimas, que sí hay una opción para que seas feliz, que sí hay una opción para volver a hacer algo extraordinario, la corona de la creación, que sí hay una opción para volver a ser llamados hijos de Dios. Y esto es en esa relación íntima. Y necesitan saberlo los demás. Lo descubriste tú, qué bendición. Ahora necesitan saberlo los demás. Y la palabra de Dios dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y Pablo es bien detallista. Llega al instante, al igual que Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Aquí una vez más te dice, oye, aprópiate de él. Abrázalo por completo. Toma el escudo de la fe. La única forma en que estaremos protegidos es cuando, creyendo en Jesús, Él habita en mí. Es la fe, no en una casa, no en tus bienes, no en tu patrimonio, no en tu economía.
es única y exclusivamente nuestro escudo y nuestra defensa por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice entonces en el verso 16, sobre todo tomad este escudo de fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. La palabra, el vocablo yelmo es un vocablo alemán de Helmut, y lo que significa es la coraza que te cubre la cabeza. Si tú en algún momento has creído que al Señor se le acepta por emoción, estás equivocado. Que al Señor se le acepta por contagio, no es verdad. El Señor es personal, es individual, viene por ti, es razonado, es por convicción. Cuando tú aceptas no por emoción, cuando tú aceptas al Señor por un razonamiento, por una convicción, porque lo has considerado, porque has llegado a la conclusión que en verdad tú no puedes hacer otra cosa más que estar con Él, que no puedes estar sin Él, que te es necesario para la vida, entonces el Señor entra en ti y se queda allí para siempre. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Quieres estar firme y no caer? ¿Quieres estar constantemente sabiendo cuáles son los planes del Señor? Oye, no te preocupes tampoco, mantenga una relación íntima con Él, pero esta tiene que ser constante. Las relaciones íntimas no son allá de vez en cuando, no son cada 3 días, no son cada 2 meses, no son una vez al año, no son cuando tú decides, hoy voy a renovar mis votos. No. Tienes una relación íntima con tu pareja, es porque estás conviviendo con ella, pero todos los días, cada noche, estamos juntos, vamos para cualquier parte, cualquier decisión que quieres tomar, la estás consultando, van en mutuo apoyo, es una decisión unánime, son 2 personas en una. Precisamente, eso implica tener una relación íntima con el Señor. Él y yo, uno solo. Yo he dejado de existir, Él es el único que aparece en mi vida, mi relación con Él es constante, de todo tiempo, de 24 horas, y claro que lo puedo hacer. Tu pareja de pronto puede quedar en casa o puede estar en el trabajo, pero en el caso de Jesús, Él está 24 horas, si tú así lo permites, contigo, a tu lado, poniendo su mano sobre su hombro, cada vez que sales de casa, cuando vas en el auto, cuando caminas a través y cruzas la calle, cuando te detienes, cuando piensas, en todo, y cuando comes, absolutamente en todo tiempo, Él está allí. Y entonces esa relación íntima, constante, orando sin cesar. Recuérdate, el hecho de orar implica tener una conversación constante con Él. Esa comunicación sin falla y sin falta es la que permite entonces que estemos firmes para no caer. Finalmente, una vez más, Pablo lo dice en el verso 19. Cuando todo esto sea desarrollado dentro de ti, es a fin de que al abrir tu boca te sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del cual tú y yo también hemos sido llamados a ser embajadores en cadenas, sujetos por amor a aquel que también de tal manera nos amó que nos dejó todo. ¿Cómo entonces no estar listos y dispuestos y deseosos sobre todo de regresar a casa? ¿Cómo no comprender de que este mundo no puede ser nuestro hogar? Es inhóspito para nosotros, es extraño para nosotros. No cabemos aquí, pero vamos a casa, a un lugar en donde Él ha ido a preparar con tanto amor para nosotros y nos está esperando. Nos está esperando para que lleguemos y entonces tengamos por toda la eternidad la vida que siempre debimos tener. Vamos, apreciado amigo y hermano, haz lo que sea necesario hacer, pero recuerda, no importa qué teología te llamen, no importa quién te esté predicando, no importa qué mensaje te llegue, única y esencialmente la palabra de Dios se basa en un único punto. Ya no vivas tú, deja que viva Jesús en tu lugar y mantente entonces aferrado a Él las 24 horas, todo el tiempo.